Un actor que hizo de vasco varias veces sin serlo realmente fue Anthony Quinn, y tenemos varios ejemplos de ello. Hace solo unas semanas les contamos que el bueno de Anthony encarnó a un vasco francés de origen campesino en la película Mando Perdido. A ver si entra eso en su cabezota de campesino. Vasco, campesino vasco, diga mi título completo. Y en cuanto hablamos de ese film, recibimos decenas de emails recordándonos que Anthony Quinn también hizo de vasco en la película El Pasaje, un vasco realmente duro. Nunca había conocido a un vasco. No, Dicen cosas horribles sobre los vascos. todo lo que dicen es cierto. Este film transcurre en la Segunda Guerra Mundial y Anthony Quinn interpreta a un pastor de ovejas vasco que acepta guiar a través de los Pirineos a toda una familia que huye de la Francia ocupada por los nazis. Se fueron con el vasco. Él les iba a pasar por las montañas. El pastor encarnado por Anthony Quinn acepta ese encargo a regañadientes, pero acaba más volcado que nadie en la lucha contra los nazis y se transforma en un auténtico héroe vasco. Eso sí, un héroe que prefiere la compañía de sus ovejas a la de las personas. No se siente solo. Aprendes a vivir con la soledad. El Pasaje es una producción de Hollywood que se rodó en los Pirineos franceses en 1979 y curiosamente en toda la película no se dice el nombre del personaje de Anthony Quinn. Únicamente aparece acreditado como el vasco en los títulos finales. Véanlo. No obstante, sí se menciona un apellido vasco en la primera escena de la película, el apellido Echevarría. Escuchen. Todos sabemos lo de Echevarría. Durante la guerra civil él escapó gracias a usted. Parece que Echevarría es el único apellido vasco que conocen los guionistas de Hollywood, porque varios espectadores nos han escrito para contarnos que ese mismo apellido también aparece, al menos, en otras dos películas. Así, hay unos hermanos Echevarría en El precio del poder. ¿Sabes quiénes son esos dos? Los hermanos Luis y Miguel Echevarría. Tienen la más grande red de distribución entre Houston y Frankston. Lo controlan todos los profesores en la Y también hay un personaje llamado Echevarría en Un viaje alucinante al fondo de la mente. ¿Conoces a un tal Echevarría de la Universidad de México? Dice que trabajó contigo en California. Sí, es un chico muy inteligente. Ahora está en el Museo Botánico de Boston. Tenemos que reunirnos. Precisamente se va a México conmigo. ¿Qué hay en México? Echevarría conoce a un brujo allí de los indios Hinchi. También hay vascos en la famosa teleserie Mad Men. Hace ya algún tiempo les contamos que en este capítulo de Mad Men se habla de un pelotari vasco, un pelotari llamado Pachi. This is Patchy. Did you see Patchy? You don't see him flying around the world solving crimes and banging broads? Esta serie transcurre en una agencia de publicidad en los años 60 y en este capítulo hablan de un pelotari porque uno de los clientes de la agencia quiere promocionar en Estados Unidos un trepidante deporte vasco. Atentos. Imagine the perfect mixture of athletics, spectacle, and speed. Highlight. Highlight is like handball, only you fling the ball and catch the ball with this, basket thing. It's more complicated than that. And dangerous. El Highlight les parece un deporte complejo a estos publicistas norteamericanos, entre otras cosas, porque no se juega en un estadio, sino en un frontón. A special stadium called a fronton. And you can sit real close, which is a thrill because the ball goes 175 miles an hour. Y también les resulta curioso que al Highlight se juegue con una cesta. Esto es lo que dicen. That's called a cesta. It's made of reeds from the Pyrenees. The ball is called a pelota. They just sent all this over. Pero el Highlight no es lo único vasco que ha aparecido en Mad Men, porque un espectador llamado Santi nos ha contado que en este otro capítulo varios personajes juegan a encadenar nombres de ciudades de todo el mundo y mencionan una ciudad del País Vasco. You have to name a place that starts with the last letter of the place that's named. Guanajuato. Alaska. La ciudad que mencionan es Irún. Amalfi. Irún. Naples.